Bienvenido a nuestro estudio de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Hoy veremos lo que Pablo tiene que decir con respecto a preguntas sobre algunas prácticas controversiales. El tema en 1 Corintios 8 se refiere a comprar carne en el mercado público, dado que mucha de esa carne había sido sacrificada a ídolos paganos antes de llegar al mercado. El Antiguo Testamento no aborda directamente este tema, pero cada cristiano en Corinto tiene fuertes convicciones sobre lo que otros cristianos deben hacer al respecto. En 1 Corintios 8 del 1 al 7, Pablo escribe: con respecto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Por eso, acerca de la comida de los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Sin embargo, no en todos hay este conocimiento, porque algunos, por estar ahora acostumbrados al ídolo, comen el alimento como algo sacrificado a los ídolos y su conciencia se contamina por ser débil. Esta pregunta comprende los capítulos 8, 9 y 10. ¿Debe un cristiano comer carne en el mercado que puede haber sido ofrecida en sacrificio a un ídolo? No hay duda en cuanto a la enseñanza en las Escrituras con respecto a la adoración de ídolos y con respecto a toda la cosmovisión pagana. Es detestable para Dios. Pero, ¿qué pasa con la carne? ¿Cómo debe pensar un cristiano acerca de esto? Muchos creyentes en la iglesia de Corinto habían participado de la adoración pagana inmoral antes de nacer de nuevo. Ahora, como cristianos, muchos creen que no deberían tener ninguna asociación con la carne que se usaba en los rituales paganos. No pueden separar la carne de la adoración. Otros pueden separar fácilmente la carne de la adoración. Es solo carne, dicen. Los líderes de la comunidad le escriben a Pablo diciendo: la Escritura guarda silencio sobre esto. ¿Qué debe hacer un creyente? Al igual que con muchos dilemas similares en el mundo, el tema central no es tan simple como parece a primera vista. Situaciones como estas son complejas y cada solución propuesta tiene consecuencias emocionales, espirituales y sociales no deseadas. Las soluciones fáciles son para los necios que están más interesados en tener la razón que en encontrar la armonía de la comunidad. Por lo tanto, Pablo está de acuerdo con aquellos que no ven daño en la carne en sí misma. No es como si la carne se hubiera transformado de alguna manera o absorbido la influencia demoníaca. Aún así, Pablo se muestra cauteloso sobre el impacto que este hecho pueda tener en la tierna conciencia de algunos para quienes la carne representa algo más que carne. Entonces Pablo concluye: no se trata de lo que está bien o lo que está mal. La cuestión es, ¿cuánto amas a ese hermano o hermana cuyo corazón les dice que está mal comer esa carne? Además, ¿cómo das testimonio para que vean que Cristo vale la pena? Pablo sabe que esto va a plantear algunas preguntas. Pablo mismo es un campeón de la libertad en el espíritu. Le molestan las miles de reglas y restricciones impuestas al pueblo judío en su ley oral. Restricciones que van mucho más allá de lo que enseñan las Escrituras. Pedro describe estas restricciones en Hechos 15:10 como un yugo que ni nuestros antepasados ni nosotros hemos podido llevar. Entonces la objeción anterior a la preocupación de Pablo es: ¿por qué la ignorancia, la falta de lógica y la debilidad de un hermano deberían limitar mi libertad? Por lo tanto, Pablo aborda el tema del ejercicio cristiano de la libertad dentro de la comunidad basándose en 3 principios. El primer principio es: ¿qué glorifica a Dios? El segundo principio es: ¿qué promoverá la salvación de los hombres? El tercer principio es: ¿cuál sería el beneficio para tu hermano o hermana en el Señor? Aunque algunos son lo suficientemente maduros para separar la carne de la adoración pagana, muchos corintios no son lo suficientemente maduros para comprender que hay más en juego que la carne misma. Pablo dice en 1 Corintios 10 del 31 al 33, por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean ofensivos ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como yo en todo complazco a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, el problema no es que está bien o que está mal. El problema no es lo que tienes derecho a hacer o lo que no tienes derecho a hacer. El problema es
¿Qué acción en este momento, dadas las circunstancias, traerá gloria a Dios y testimonio a los perdidos? Así, en 1 Corintios 10, 28-29, Pablo dice: «Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado en un templo, no lo coman por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Pero no me refiero a la conciencia tuya, sino a la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro?». Una vez más debemos preguntarnos, ¿qué acción asegurará la fe de estos hermanos y hermanas en Cristo? Es posible tener tanta razón que te equivoques. Cuando el problema en tu corazón es tener razón y no hacer avanzar la causa del reino, entonces tu rectitud está mal. ¿Estás tratando de obtener algo para ti mismo o estás tratando de dar algo significativo a los demás? Con respecto a la conciencia y la razón, un famoso científico dijo que el corazón tiene sus razones que la razón no conoce. Así también el gran reformador Martín Lutero, cuando se le pidió que se retractara de su enseñanza de la salvación por la fe, declaró ante el tribunal con su vida en juego: «Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro». Estas son palabras poderosas que deberían mostrar un trato amable con aquellos cuya conciencia está atada a asuntos que podemos encontrar irrazonables. Actuar contra la conciencia no es correcto ni seguro. Creer que algo está mal, pero hacerlo de todos modos, es un pecado, incluso si por lógica y razón otro no lo consideraría un pecado. De hecho, las conciencias de algunas personas están moldeadas por sus propias vulnerabilidades hacia atractivos específicos. Un sorbo de vino para una persona es una bebida. Un sorbo de vino para otra es una poderosa ola de tentación de regreso a una vida de embriaguez. Un trozo de carne del mercado es solo un trozo de carne para uno, pero para otro es un encuentro cercano con un mundo pagano lleno de tentaciones aterradoras. En algunas áreas complejas de la Biblia debemos dejar espacio para que las conciencias y las preferencias de otras personas sean tan diferentes de las nuestras como lo son las personalidades y las historias. Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo en esta área, escribiendo en 1 Corintios 9:19, «A pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más». Después de detallar sus adaptaciones para judíos y griegos en cada lugar, termina en el versículo 22 diciendo: «A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos». Pablo opera con los principios que hemos enumerado. Se posiciona para conectarse con aquellos a quienes alcanza con el Evangelio, comportándose como debe para abrir las puertas de comunicación para Jesucristo. No está buscando sus propias comodidades o preferencias, sino que se está convirtiendo en lo que debe ser para ganar a los demás. Él no compromete el Evangelio, pero deja de lado ciertos privilegios de libertad por un tiempo para poder glorificar a Dios, ganar a los perdidos y edificar la iglesia. En general, la filosofía del ministerio de Pablo en 1 Corintios 8:10 se puede resumir en una palabra: amor. Aunque Pablo da soluciones específicas a los problemas de los creyentes de Corinto en cada capítulo de esta carta, el amor fraternal genuino es la solución general a todos los problemas que aborda. El argumento de Pablo a lo largo de esta carta conduce a un clímax en el capítulo 13, donde nos cuenta todo sobre el verdadero amor de Dios. El amor es la solución fundamental a este problema de las diferentes convicciones cristianas en la iglesia. A medida que continuamos leyendo, encontramos que este asunto de la conciencia no es la única área donde la iglesia de Corinto muestra prioridades desordenadas. Ten en cuenta que los corintios se convirtieron a Cristo de una comunidad que era legendaria, incluso entre los romanos, por ser salvaje e inmoral. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar agitación y desorden general en sus reuniones. En el capítulo 11, Pablo confronta esto en la forma en que celebran la Cena del Señor. La forma en la que la mayoría de las iglesias celebran la Cena del Señor hoy muestra un avance desde los primeros días. En la iglesia primitiva, muchas iglesias celebraban la Cena del Señor en forma de comida completa en sus reuniones.
La comida en sí es un rito de pacto en el que el adorador se dedica al Señor y por implicación a sus hermanos en la fe. Aunque los creyentes de Corinto continúan practicando este rito, lo hacen de una manera que desagrada al Señor. En lugar de compartir la comida, cada familia trae su propia comida. Los ricos se sacian y beben mucho vino, mientras que los pobres comen poco. El tema aquí es nuevamente la unidad y la empatía. La solución es el amor. Verás, mientras que la Cena del Señor está destinada a reunir a los creyentes independientemente de su riqueza o estatus, algunos lo estaban usando como una oportunidad para hacer alarde de su superioridad y satisfacer su deseo egoísta. Comían primero y comían más, dejando a los demás fuera de la cena por completo. Dado lo que simbolizan el pan y la copa, el mismo cuerpo y sangre de Cristo, consumirlo de una manera tan egoísta es pervertir el sacrificio de Cristo. Es como si estuvieran diciendo, yo soy más digno de participar de esta comida que mi hermano. En lugar de demostrar una mayor dignidad, Pablo llama a este comportamiento participar de la cena del Señor indignamente, diciendo en 1 Corintios 11 del 28 al 30, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Este es un rito religioso que significa unidad y compromiso en el pacto de lealtad tanto a Jesús como al pueblo de Cristo. Como Pablo les recuerda a los corintios, los pactos incluyen tanto bendiciones como maldiciones. Violar un pacto en el mismo instante de iniciar o conmemorar el pacto es una muy mala idea. Hay consecuencias por violar los convenios sagrados. Pablo cree que algunos de ellos han recibido el juicio divino por mostrar un desprecio tan arrogante. Para terminar, consideremos la forma en que nos relacionamos con Dios y con aquellos a quienes Dios ama. Desde las preferencias hasta la celebración de la Cena del Señor, Pablo nos desafía a actuar en el amor. Amor por Dios, amor por los perdidos y amor por nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Este es un llamado al amor radical, desinteresado y generoso que antepone las necesidades de los demás a las propias. Este es un amor que considera más importante lo que es bueno y útil que lo que es correcto. ¿Te has comprometido a practicar este tipo de amor en tu vida? ¿En las calles? ¿Con tu familia? ¿En tu iglesia? Solo Dios, a través de la obra de su Espíritu, puede lograr esto en ti. Pídele que te ayude a caminar de una manera digna de Él y al hacerlo te conviertas en un instrumento de su amor, gracia y misericordia ilimitados.